Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El enfrentamiento a una pandemia no es una tarea fácil. Requiere educar y orientar a la sociedad toda. Esta tarde iniciamos un tema de gran actualidad debido a la llegada de los primeros casos al país del nuevo coronavirus. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, me comentaba antes de comenzar el programa que en esta primera parte vamos a tratar las características y con los orígenes de la COVID-19. ¿Es correcto esto? Correcto, Navy. Y en un segundo tiempo, o sea, la semana próxima, vamos a dedicar el programa a conocer los síntomas, las formas de prevenirlo, cómo enfrentar la epidemia y otros detalles ya más precisos. Me parece muy bien, doctor, pero me gustaría comenzar con una pregunta que es imprescindible. ¿Qué son los coronavirus? Aunque para la mayoría de los televidentes, Navy, la palabra coronavirus es relativamente nueva, es bueno saber que estos gérmenes, o sea, estos virus, se conocen hace más de 50 años. Son virus grandes, cubiertos de una membrana lipídica, o sea, de una cubierta grasa, que afectan a animales y al hombre. Y se conocen 4 subtipos de coronavirus: alfa y beta, que son mayormente patógenos para el hombre, y delta y gamma, que son los que más afectan a los animales. Estos son los 4 subtipos fundamentales de los coronavirus. Los coronavirus humanos son responsables de casi 1/3 de todas las infecciones respiratorias ligeras y gastrointestinales que se sufren durante la etapa de la infancia y también, por supuesto, en la edad adulta. O sea que no son gérmenes que han estado en contacto con muchísimas personas produciendo enfermedades ligeras sin grandes complicaciones. La palabra coronavirus deriva del aspecto que tienen estos virus al microscopio electrónico. O sea que se muestran como circunferencias con unas pequeñas punticas en su periferia que le dan la similitud de una corona. Y de ahí viene el nombre de coronavirus a estos gérmenes. Profesor, ¿y cuándo estos virus tan comunes comenzaron a causar problemas mayores? Para finales de noviembre del 2002, los médicos de la región china de Cantón reportaron la presencia de una neumonía severa no vista antes en esa localidad. Y con el paso de los días, esta nueva epidemia se propagó a países vecinos, ya con el nombre de SARS, o sea, síndrome agudo respiratorio severo, que fue el nombre que se le dio en aquel momento a este nuevo brote de neumonías atípicas severas. Se comprobó posteriormente que el germen que provocaba este síndrome nuevo, o sea, el SARS, era un coronavirus de nueva especie que por primera vez afectaba a los seres humanos, y también se comprobó que provenía de los murciélagos, o sea que el reservorio natural de este virus procedía de los murciélagos. Ya en el 2003 la epidemia se extiende y poco a poco va perdiendo fuerza hasta que finalmente desaparece al cabo de algunos meses. Para muchos científicos en aquel momento, Navy, esta nueva epidemia demostró que los coronavirus podían eventualmente saltar de algunas especies animales al ser humano y provocar serios problemas. Y esto, al parecer, fue una hipótesis que el tiempo ha demostrado que era cierta. Muy interesante, profesor. ¿Y después qué pasó? Como te decía, Navy, el SARS se esfumó de la misma manera que apareció. Con el paso de los meses, la epidemia fue cayendo en picada y se reportaron los últimos casos unos meses después. Sin embargo, en 2012, o sea, ya 8 años después de la primera epidemia del SARS, aparece
en algunos países del Medio Oriente, Arabia Saudita y países vecinos, una nueva neumonía atípica severa. En esta ocasión se denominó a este nuevo episodio el MERS, o sea, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, por sus siglas en inglés. En esta ocasión también se comprobó que este nuevo germen, o sea, el germen que producía el MERS, era un coronavirus que había saltado de los murciélagos a través del camello como hospedero intermediario hacia las personas. El MERS fue una epidemia mucho menos contagiosa que el SARS, pero con una mortalidad también mucho más elevada. Fue breve en el sentido del tiempo y también ocupó pocos países, pero demostró nuevamente que los coronavirus eran gérmenes impredecibles que podían de vez en cuando hacer mucho daño a los hombres. Entonces, doctor, la actual pandemia sería el tercer episodio imprevisto causado por un nuevo coronavirus. Ciertamente, Navy. El 31 de diciembre del 2019, en la ciudad china de Wuhan, los médicos descubrieron un nuevo brote epidémico de un tipo raro de neumonía severa que se había producido repentinamente en la ciudad y que los primeros casos tenían relación con un mercado de animales vivos que existía en esa ciudad y que trabajaban o se relacionaban con ese mercado. Rápidamente se aisló el germen causante de ese nuevo brote, el cual se le llamó SARS-CoV-2 por sus similitudes con el germen que causaba el SARS, la epidemia inicial del 2003. Este germen, aunque muy parecido al SARS del año 2003, tenía sus propias características, generaba sus propios síntomas y todavía es una epidemia que está en pleno desarrollo, del cual no se saben todavía muchos de sus detalles y que se nombra COVID-19 en relación a sus siglas en inglés, o sea, coronavirus, la D de disease, que es enfermedad en lengua inglesa, y 19 en relación al año en que se detectó en la ciudad china de Wuhan y que en estos momentos está en curso y ya declarada una pandemia a nivel global. Profesor, en apenas estos 3 meses, este nuevo coronavirus ha demostrado ser más contagioso que sus predecesores. ¿Es cierto esto? En efecto, Navy, como tú dices, en poco tiempo, la COVID-19 ha demostrado una elevada contagiosidad, o sea, es una epidemia que ya se ha extendido a 144 países, que ya van más de 180.000 enfermos, que hay más de 7.000 fallecidos. Y esto demuestra, entre otras cosas, que la COVID-19 es una epidemia por un nuevo coronavirus más contagiosa que las anteriores, pero tiene un detalle, digamos, que no es tan serio, y es que su mortalidad es menor que las epidemias predecesoras. O sea, la mortalidad en la COVID-19 se acerca a un 4%, cuando, por ejemplo, en el MERS, la epidemia del 2012, la mortalidad llegaba a un 30%. Quiere decir que esta epidemia es mucho más contagiosa, pero la mortalidad es un poco menor que en las anteriores detectadas en los años que ya hemos comentado. Doctor, en los medios hemos estado informando a la población de cómo se manifiesta este COVID-19, que a sus inicios es como una gripe común, pero solamente se puede diagnosticar ya esta enfermedad con solo estos síntomas. En realidad, Navy, no es tan sencillo como se piensa. La mayoría de los cuadros respiratorios infecciosos tienen signos y síntomas comunes, o sea, que están presentes en muchas de estas enfermedades y que no dan una idea de cuál es su origen específico, porque son síntomas muy generales. Eso, si lo unimos a que muchas veces la COVID-19 comienza como un simple catarro, o sea, los síntomas no son los clásicos y a veces pueden incluso desaparecer, se hace más difícil el diagnóstico llevándonos solamente por los síntomas. De hecho, para sospechar el diagnóstico de COVID-19 se tienen en cuenta elementos epidemiológicos, como por ejemplo la procedencia del paciente, si estuvo en contacto con los focos iniciales de la epidemia o en países donde hay mucha
prevalencia de la enfermedad o que han viajado, y con los síntomas más esos detalles epidemiológicos se realiza finalmente un estudio de laboratorio que es el que con certeza nos dice si el cuadro respiratorio que estamos viendo se trata de la COVID-19 o es otra enfermedad. O sea que requiere esa confirmación. Profesor, el tiempo ya se agota para este primer programa que hemos dedicado a conocer el origen de la COVID-19. En el próximo programa, que será el próximo viernes, estaremos conversando de cómo evoluciona esta enfermedad, su cuadro clínico y cómo podemos evitar el contagio. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Igualmente, Ney. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.